lo hemos dejado al recuerdo hacia el final, porque queríamos que en este Día del Locutor saludar en esa persona, en ese amigo, en ese compañero de trabajo, en muchas oportunidades, a todos los locutores de Salta. Y hablo de locutores, de verdad, los que tienen el carnet de locutor, los que estudiaron, los que se formaron, no los que agarraron un micrófono por ahí y se la dan de locutores, los chantas. Un señor locutor es Oscar Humacata. Oscar, bienvenido a Interrogantes, buen día y feliz Día del Locutor. Hola, Fernando querido, tan amable como siempre. Por favor. Mil gracias. Por favor. La verdad, mil gracias. Y bueno, saludo a todos los locutores en esta mañana fría de Salta, pero bueno, hay que festejarlo. Gracias, Fer. No, por favor. Oscar, te voy a llevar en el tiempo. ¿Qué te llevó a ser locutor? Desde la niñez, escuchando radio en el campo, en las noches de los valles, o en las noches allá en La Quiaca, donde mis padres tenían negocio, tenían comerciantes. Entonces, llegada la noche o la mañana, eran lugares que no había televisión. Uh-huh. Entonces la radio marcaba el rumbo de tu día, de tu mensaje, de la música y de todo. Era la gran compañía de mi familia y a mí me llamaba siempre la atención las voces. Uh-huh. Pero más allá de eso todas las voces me llamaban la atención. Siempre tenía curiosidad por las voces, por el color de las voces. Escuchaba una voz y no veía a la persona y salía rápido a ver quién era, por qué hablaba así. Entonces de ahí comenzó mi amor hacia el uso de la voz, de cómo hablaban todos. Me llamaban la atención las formas de hablar. En ese tiempo no sabía qué eran los regionalismos o las formas que tiene de hablar la gente en distintos lugares de Salta o de los barrios. Entonces, siempre fue mi placer auditivo de las voces. Para mí no hay voces malas o que puedan sonar feo. Para mí son todas las voces hermosas. Uh-huh. Y de ahí mi amor hacia el uso de la voz. Hasta el día de hoy, que disfruto muchísimo escuchando voces y obviamente haciendo uso de la voz. Tal cual. En cada momento. Pero no solamente en radio, ¿no? Sino también cuando uno charla con los amigos, donde uno cambia los roles. Siempre me gustó, querido Fer, el uso de la voz como mensaje. Qué bueno. Y de ese changuito que andaba por los valles o que andaba ya por La Quiaca, el camino, encima, permitime decirlo, pero a veces el changuito oscurito tuvo un camino que a veces se tornaba difícil para lograr el objetivo. Siempre ha sido difícil cuando a veces no venís. Primero acompañado por alguien que te habilite ese camino para hacer lo que deseas. Y también a mí en lo que tiene que ver con lo estético, en lo televisivo, sabía que portaba por ahí, hasta el día de hoy yo estoy consciente que no tengo una imagen televisiva, porque la televisión en Argentina siempre ha sido del cari lindo, de la especie de modelo. Creo que ya se va rompiendo eso con esta informalidad de voces y también ya de imágenes, que es mejor que así suceda. Pero sí, venía con cánones que por ahí te ponen ciertos límites y que yo he tratado de sortearlos con algo que siempre le digo a quienes estudian locución. La mejor herramienta es el buen uso de la voz, del lenguaje, del mensaje, y es el que te abre puertas y puede ir más allá de la imagen. Y tienes razón, siempre ha costado más a los que quizás venimos no quiero hablar del ámbito social, pero por ahí como que no marcado por esa estética de imagen o de contacto para conseguir ciertos lugares de trabajo, más en lo que tenía que ver con la radio, ¿no? Tal cual. Pero bueno, acá estamos. Exacto. Y veámoslo del otro lado. Así como también hubo dificultades,
hubo gente que te dio la mano, hubo gente que te ayudó, hubo gente que te acompañó. Creo que es el momento de agradecerles a esa gente y rendirles homenaje también a esos locutores, tal vez muchos de ellos que hoy ya están en otro plano, ¿no? Que ya nos miran desde el éter, precisamente, donde ellos tantas veces llenaron de letras y de palabras, ¿no? Obviamente terminaba el colegio secundario y yo ya venía haciendo locución en el colegio, en las fiestas, elecciones a reina, siempre y yo pedía en la escuela y en el colegio ser el locutor de los actos, entonces Ujú, siempre me gustó. Y bueno, animé, yo en ese tiempo grababa, cuando apenas aparecieron los grabadores, ujú. sabiendo de que a mí me gustaba, mi padre me compró un grabador, dos grabadores. Yo grababa las publicidades, grababa los informativos y copiaba a mano la noticia y la publicidad y las cortinitas de la música. Claro. Entonces después suprimía las voces de los locutores que había grabado y ponía Ujú. la mía. Y era mi juego que disfrutaba Qué lindo. muchísimo en el uso de la voz. Y en eso, cuando yo estoy terminando el colegio, me animo a ir, ya iba a mirar a Radio Salta, Ujú, a Radio Nacional, me entraba a ver detrás del vidrio. Hasta que ujú. un día me animé, sabiendo quién era el director artístico de Radio Nacional, que era Venancio López, Claro. y ya estaba terminando el colegio, estaba él parado en la puerta, y bueno, le dije, me presenté y le dije que era mi deseo hacer radio, que me gustaba la locución, y Ujú. obviamente puse voz de locutor Claro. al extremo, dije, hola, buen día, Venancio, don Venancio. Entonces, y bueno, me miró y me dijo, bueno, vení, a ver, pasa. Subimos la escalera de calle Mitre Ujú. y entramos a la oficina de Ramón de Vita. Claro. Bueno, le dijo, como haciéndole señal que se acercaba a alguien, yo lo sentí, lo presentí, Ujú. porque sentí esa sensación interna de que ya estaba teniendo aceptación. Me hizo leer una hoja que tenía ahí en la mesa de Vita y me preguntó si tenía el secundario completo. Le dije que no, Ujú. que estaba terminando, y me dijo apenas tenga la constancia de que terminaba el Claro. secundario, que vaya y que iba a comenzar a practicar. Y así hice, yo ya finalizando noviembre estaba apurando mi constancia y la presenté, y ya a final de ya diciembre ya hice mi ingreso a la sala Ujú. de prensa donde estaban las teletipos, Oh. donde estaban los cables, Ujú. y leía los cables. Ahí era el lugar, mi destino, porque ahí me decían, ahí practica con los cables, cortar lo Claro. que vos quieras y leí, leí, leí. Claro. Y a veces entraban y me escuchaban. Debo haber estado hasta enero, casi mediados de febrero, leyendo cables adentro, Ujú. y deben haber entrado 3 veces a ver cómo leía. Claro. Y bueno, de a poco comencé a cubrir los turnos de los changos de la noche, de los Ujú. turnos de los locutores de la noche, porque habían otros sistemas, te pagaban el día los locutores, Ujú. y bueno, hacíamos los turnos. Y ahí comenzó mi camino, obviamente feliz de hacerlo, y ese fue mi inicio formal de hacer radio, y bueno, después ya todo se vino, el carnet de locutor local, el Claro. carnet de locutor nacional, Ujú. y de ahí comenzó mi camino en todos los ámbitos de la locución. Cuando llegó ese carnet de locutor nacional, me imagino, porque para el locutor, tener el carnet de locutor nacional es haber tocado el cielo con las manos. Pero vos sabés que yo apenas ingreso, en el primer año que ingreso, la radio me hace rendir para el carnet de locutor local. Estoy Ujú. hablando de 1984. 83 fui yo, 84 rendí el Ujú. carnet de locutor local. En el 85 comienza la carrera de locutor nacional en la Católica. Sí. Rindo, y bueno, uno de los profesores iba a ser Venancio López. Fue pues, Venancio López, rindo. Lázaro es el que vino a tomar el examen. Me acuerdo, me saqué 10, y en el examen me ingreso, Ujú. y Venancio López me dice, porque yo estudiaba abogacía, ya había comenzado a estudiar Sí. abogacía, y me dice, no gastes en 2 carreras, que yo voy a hacer que vayas a rendir al ISER. Ujú. Y bueno, estuve medio año haciendo locutor nacional acá en la Católica, y ya comencé a rendir directamente las Bien. materias en el ISER hasta que logré el carnet. Y es como decís vos,
el, el sueño es estar habilitado, Claro. porque es como que a mí me confirmaba que no había elegido mal Ujú. mi intención de hacer radio. Y yo ahí, cuando yo comencé a hacer radio, yo no tenía sábado, domingo, Día del Padre, Día de Claro. la Madre, ni Navidad y Año Nuevo, Ujú. porque en esos años tuve una vorágine de aire que hacía los Navidad y Año Nuevo en la radio, me la pasaba en la Ujú. radio todo el tiempo, y a mí, yo rendí junto a Mario Pereira y Ronnie Vargas en el Mira. ISER. Sí. Y me tomé de la palabra de ellos porque coincidíamos, porque era, bueno, el más grande era Mario Pereira de los que rendían, en la última materia en un anfiteatro, Ujú. y él dijo, hoy puedo confirmarle a mi familia y llevarle a mi familia y justificar el por qué no estoy los domingos con ellos, Claro. el por qué no puedo salir un día del niño a pasear con mis hijos, Ujú. o por qué no puedo estar una Navidad o un Año Nuevo con ellos, Ujú. porque acá llevo mi constancia de mi esfuerzo y de lo que yo quiero ser. Yo sentí lo mismo, y cuando tuve ese carné, hasta el día de hoy, para mí es constancia de que debo ser responsable en el uso de la palabra Ujú. y la responsabilidad de saberlo trasladar a las nuevas generaciones Ujú. de quienes hacen uso de la palabra en radio o en televisión o en un escenario, ¿no? No, para mí fue Exactamente. importante, querido Fer. Ujú. Tremendo. Además, le cuento a la audiencia que sepa, Oscar es un hombre tan generoso que en determinado momento hicimos una aventura, porque somos muy caraduras también, y fuimos a dar algunas charlas, alguna ayuda a locutores y periodistas, comunicadores en Orán, en Tartagal, en Joaquín B. González, con unos cursos de capacitación. Y la verdad, Oscar, me acuerdo aquella experiencia compartida con vos, con Diego Comba, fue tremendo, fue tremendo ver la entrega, el amor que tienen los chicos hacia Oscar Humacata, ¿no? Y muchos que lo imitan, con esa voz que dice, el salto es una canción. Qué lindo, Oscar, ¿eh? La verdad que es lindo poder transmitir de la experiencia lo que significa el uso de la voz, más en este tiempo tan plural en el uso de las voces, que bueno, la informalidad ha llegado para quedarse, y ya no tenemos los antisépticos de antes cuando hablábamos en radio, Ujú. pero bueno, la gente sabe diferenciar quién habla bien y quién habla Ujú. mal, quién da un mensaje en forma correcta y quién lo da en forma incorrecta. Lo va a recibir igual al mensaje, pero no va a dejar la gente de diferenciar quién lo hace bien y quién lo hace mal. Eso uno lo tiene claro, y creo que el oyente también lo tiene clarísimo, ¿no? Que vos le podés Tal cual. decir de mil formas el mismo mensaje, lo va a recibir, lo va a entender, lo va a decodificar, pero sabe cómo cuando se le entregás en forma correcta, amable, y cuando le evitas la decodificación. Ujú. Entonces lo recibe más tranquilo, más en paz, Sí. y lo disfruta de última el mensaje, ¿no? Oscar, y cuando, porque la vida te llevó, porque el esfuerzo te lo permitió, porque tu hombría de bien también te abrió puertas y te llevó a los escenarios más grandes de la Argentina, estuviste en Cosquín, en grandes escenarios. Cuando estás ahí, cuando estás en el Atahualpa Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina, y te acordás de ese papá que te compró el grabador, ¿qué pasa por tu cabeza? De que no esté, claro, ha habido muchos momentos de radio y de mi vida que uno quiere que quienes te han posibilitado estén al lado tuyo, Ujú. estén mirándote. Me pasó con mi padre, me pasa con mi madre, de que hay momentos que uno los quiere disfrutar con ellos. Por eso, cuando no está tu viejo, tu vieja, uno deja de ser niño, y la felicidad o la infelicidad ya no tiene el mismo valor, porque no hay nada más feliz que el abrazo de una madre o el de un padre, Ujú. y ya no hay nada más peor y más feo que tener que despedirlos. Entonces, como fuera parte de las reglas de la vida, ¿no? Y yo, cuando tuve en los 50 aniversarios del Festival de Cosquín en el escenario, claro que se me cruzó mi padre, Ujú. mi madre tuvo la oportunidad de verme, pero mi papá me hubiera gustado muchísimo porque le gustaba mucho la música, le gustaba escuchar radio,
y me hubiese encantado de que él haya visto o sido parte de esta parte de mi vida. Porque él Ujú, murió apenas entré, yo terminé el colegio y falleció mi papá. ujú, Es decir, que en la etapa de lucha, de querer ser algo, yo ya estaba sin mi tata y creo que él lo hubiera disfrutado, hoy este presente lo hubiera disfrutado muchísimo mi padre porque le gustaba, porque mi papá fue speaker ujú. de fiestas también cuando era joven. Claro, Así claro. que yo tengo fotos de mi papá haciendo eso, por eso digo que él hubiera disfrutado muchísimo de esto. No, lo tengo siempre Ujú. presente porque uno, cuando habla y en todos sus actos, uno carga con la responsabilidad del honor de tu familia, de tus Sí. hijos, que ojalá todos lo puedan hacer, ¿no? Que Ujú. siempre Y te va no, poniendo coordenadas de trabajo. no te digo de tu mamá, porque tu mamá es la que sí te vio, te disfrutó, pero también te sufrió por estas mismas cosas que vos decías recién, de ese locutor que no tiene días, que no tiene horarios y que está muchas veces lejos de la casa, ¿no? Pero vos sabés que sí, porque mi mamá me tenía que esperar en Navidad y Año Nuevo para el Día de la Madre que yo salga de la radio. Ujú, Yo las Navidades y Año Nuevo, mucho, más de 15 años, llegaba después de las 2 de la mañana y mi vieja me esperaba con la comida. O si no, yo ya me iba a la radio, ujú. a Radio Nacional fundamentalmente, que estuve muchos años haciendo eso, Navidad y Año Nuevo, y yo ya me iba con la comida lista para comer con mis compañeros. Al último disfruté más de mi madre porque yo la llevaba conmigo a los festivales. Sí. Eh, Fue mi gran compañera, le decía que tenía no sé, festival, no Chaco, y le decía, vamos. Y a pesar de estar no bien de salud, se subía al auto y se iba conmigo. Y yo sé que la sufría, Ujú. pero me acompañaba y estaba. A veces iba al festival y estaba así, le poníamos una silla a un costado, ya cuando andaba en silla de ruedas también, y estaba mirando el festival. Y si no, a veces se quedaba en el hotel, Ujú. me decía, déjame acá, prendeme el televisor y vaya a trabajar tranquilo. De eso sí lo disfruté, Fernando, eso, Qué lindo, por estar ¿no? tranquilo. Sí, 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 sí. Qué lindo. Lo disfruté muchísimo. Y no la pude llevar a Cosquín o a Jesús Ujú. María por sus perros, Mirá vos. que no los quería dejar claro. Me decía, son muchos días, me decía, Ujú. vaya, vaya y disfrute. Qué bárbaro. Os- Pero sí. Oscar dice, saludos a Oscar, dice Miguel Padilla desde Rosario de la Frontera, una Qué gran lindo. persona, un gran profesional, un lujo y un honor haber podido trabajar con él en radio. Miguel, qué lindo. Un saludo, abrazo enorme. Gran periodista del sur de la provincia que recorre la escena de todo lo que pasa en ese territorio salteño. Tal cual. Oscar, gracias por atendernos esta mañana, por compartir tu experiencia, tu vivencia. Abrazo grande, feliz Día del Locutor. Fernando, gracias a vos, que siempre has sido tan amable. Has sido mi director en Radio Nacional y has sido un gran compañero de trabajo, de viaje, y te agradezco que seas como sos. Para conmigo, imagino que debe ser así con todo, porque sos una muy buena persona. Y no lo digo porque me hayas llamado para esta Ujú. nota, sino porque he podido disfrutarte de esa manera. Así que te agradezco muchísimo. Saludo a Analía, con quien también Sí, sí. sabe mucho de lo que hemos pasado en radio, ha sido Ujú. productora en Radio Salta, hemos estado juntos compartiendo mucho en el canal y todo eso. Tal cual. Así que un abrazo a todos tus oyentes y gracias, Fernando, querido, te quiero mucho. Gracias. Gracias, gracias, igualmente. Abrazo grande. Gracias, querido. 9 de la mañana, 44 minutos. Y en Oscar, el recuerdo, el saludo.